Señores, señoras, gente de buen hacer, gente de Twitch, los que estáis suscritos a mi canal y los que estáis suscritos al canal de Fernando. Estos días me habéis estado preguntando, tío, habla de lo de Ucrania y Rusia. Y yo os he dicho, no queréis que yo os hable de lo de Ucrania y Rusia Sobre el tema. porque yo soy un mero espectador. Yo lo estoy viendo y estoy interesado igual que vosotros. Entonces lo que yo hago es, en lugar de escucharme a mí, en lugar de esta pulsión narcisista que tienen algunas personas, escuchar a gente que se ha enterado del tema y que controla mucho. Entre ellos, Fernando Díaz Villanueva, que lleva regalándonos desde las últimas semanas monográficos y monográficos sobre el conflicto entre Ucrania y Rusia antes de que empezase. Y venga, Luego tenemos a otras personas que también controlan de geopolítica, algunos han acertado más, otros han acertado menos. No vamos a entrar en eso porque antes hemos estado hablando Fernando y yo. Dice Fernando de Silva Zabán, Sergio, yo pensé, yo que creí es la causa del cagueque y el perjudique. No lo entiendo, Fernando, pero gracias por los bits. Entonces, muchas gracias, Fernando, por venirte un rato hoy, viernes, a las 4:30 de la tarde, para contarnos un poco desde tu perspectiva qué es lo que estás viendo entre Ucrania, Rusia, de dónde viene. Bueno, es que tú llevas unos programas muy técnicos, muy locos. Yo el otro día lo estaba escuchando y está diciendo, tremenda clase de historia me está metiendo Fernando aquí. Contexto. Bueno, es que lo sigo desde el principio. Lo sigo desde el principio. Ya sabes que a mí en la contracrónica me da por temas. Cuando veo que hay. Hago como los perros, ¿no? Me agarro un hueso y ya no lo suelto mientras le siga quedando algo de chicha al hueso. Y este ha sido un tema que empezó en noviembre y ha ido complicándose a lo largo de noviembre, diciembre. Ya se empezó a ver que la cosa iba a peor. Y en enero, bueno, es cuando estalló todo y se fue directamente a las portadas a mediados de enero. Y desde entonces ha pasado ya mes y medio. Y llevamos. Pues a lo tonto 5 o 6 semanas en los que en la prensa internacional por lo menos no se habla de otra cosa. Yo me nutro básicamente de prensa internacional y esa es la razón por la cual y tengo una audiencia internacional. A mí me escuchan en España, pero también en otros países hispanos, así que tengo que atender a toda mi audiencia. Ya sé que en España hemos estado agilipollados con las movidas del PP y con la última tontería que ha hecho Pablo Iglesias y con el tal, pero a mí me gustan más los temas de fondo, ¿no? Temas como este, por ejemplo, Ucrania. También cubrí muy a fondo Afganistán en su momento, en el mes de agosto. Lo que pasa Sí, es que recuerdo. Que recuerdo que te trajimos al canal y dijimos, tío, ¿pero qué eres? ¿Fernando Díaz Villanueva es un experto de repente? Pues sí, lo eras. Bien, no, entonces, en este caso yo te he traído aquí para que básicamente nos respondas a 3 preguntas que son ¿de dónde venimos, dónde estamos y a dónde vamos? En todo lo que se refiere al conflicto entre Ucrania y Rusia. Ya sé que algunas de ellas, como por ejemplo el a dónde vamos, formaría parte de lo que es el terreno especulativo, que bueno, no tenemos mucha idea, pero sí, cuáles son las posibles consecuencias. No hay que a lo mejor dar un solo pronóstico sobre lo que puede pasar y en dónde nos podemos ver de aquí a corto o medio plazo. Pero bueno, ¿de dónde venimos? ¿De dónde empezaría para ti, así a grandes rasgos, este conflicto entre Ucrania y Rusia? Probablemente nos tengamos que alejar mucho, pero ¿cómo lo ves tú? Bueno, según el presidente Vladimir Putin, empieza en la Edad Media. Es decir, Ucrania y Rusia están poco menos que llamados por la historia a conformar un mismo Estado. Nada más. El otro día publicaba un artículo, el otro día, lo publicó en julio, pero lo publiqué yo el otro día en mi página web traducido al español, un artículo que publicó en la página del Kremlin en la que hablaba que los rusos y ucranianos eran lo mismo y que por lo tanto tenían que formar parte del mismo Estado, que ambos eran rusos, unos eran rusos, pequeños rusos, los ucranianos, y otros eran grandes rusos, lo que entendemos como rusos. Habría que sumar a eso los rusos blancos, que son los bielorrusos, y que el divorcio que habían tenido en los años 90 a raíz de la implosión de la Unión Soviética, pues era un accidente desgraciado que nunca más debía repetirse. Bien, esto lo escribió en julio, 12 de julio. Insisto, es un artículo muy largo que dedicó a este tío, no sé si lo escribiría él o se lo escribiría alguien en el Kremlin, pero vamos, venía a fundamentar lo que haría meses más tarde en argumentos históricos, pero históricos de larguísima data. Estamos hablando de más de 1000 años, ¿no? Él se remontaba hasta la Rus de Kiev, que es una confederación de caudillos eslavos del siglo IX antes de Cristo, del siglo IX después de Cristo, de nuestra era. Entonces, es algo así como si, no tengo ni idea, nosotros estuviésemos fundamentando la legitimidad de la España actual pues en el reino, qué sé yo, de Asturias, una cosa así. Es que claro, como por las mismas razones,
Portugal y España deberían estar en el mismo estado, ¿no? Bueno, mucho más cercana está, por ejemplo, la época de los virreinatos en América, y es como si ahora sale el presidente del gobierno diciendo que México, que Perú o que Argentina tienen que formar parte de España porque en el pasado estuvieron unidos y además hablamos el mismo idioma, cosa que por cierto no hacen rusos y ucranianos, hablan un idioma distinto, muy parecido, eso sí, pero distinto. El ruso y el ucraniano son así a grandes rasgos como el catalán y el castellano. Oye, yo tenía entendido que, por ejemplo, el presidente de Ucrania hablaba mejor ruso que ucraniano. Seguramente, porque es actor. El presidente Volodymyr Zelensky es actor, actor cómico. Él hacía comedias románticas, algunas de mucho éxito en el cine ruso-ucraniano. Y por lo que yo no he visto ninguna de sus películas, tampoco deben de ser gran cosa, pero tuvieron mucho éxito en su momento y veías que el plantel de actores, el reparto era ruso y ucraniano, que había ambas cosas, ¿no? Pero vamos, que por supuesto que habla ruso. Yo creo que todos los ucranianos hablan ruso. Son dos lenguas, como se puede decir que todos los catalanes hablan castellano, entre la cercanía que hay lingüística, que es muy grande, más luego el hecho mismo de que Rusia y Ucrania, rusos y ucranianos, están mezclados. Hay mucha gente que te dice, no, bueno, yo, a ver, nací en Bielorrusia, pero mi padre era ruso y mi madre ucraniana. O yo nací en Kazajistán, pero mi padre era moldavo y mi madre era estonia. Eso era un producto muy de la Unión Soviética o incluso antes del Imperio Ruso. Entonces, entre esa gente mezclada, más el hecho mismo de que la lengua del Estado durante tiempos del Imperio Ruso, de los zares, más luego la Unión Soviética era el ruso, pues todos lo conocen. Pero si te vas a Moldavia también prácticamente todo el mundo habla ruso, a pesar de que el moldavo sí es una lengua muy distinta. Es una lengua que, bueno, es rumano en esencia. Es una lengua de origen latino, pero que no tiene nada de raro. Que Volodymyr Zelensky y antes de él Poroshenko y antes, bueno, y Leonid Kuchma, el fundador, el primer presidente de la República de Ucrania, hablaban ruso, naturalmente. Y es más, creo que los ucranianos no tienen ningún problema en hablar ruso. El ruso es una lengua más hablada que el ucraniano y les abre muchas puertas. Ahora, que dos países que hablan la misma lengua, que no es el caso, pero aunque la hablasen, tienen que conformar el mismo Estado. Ese es el planteamiento. Que dos países que comparten historia tienen que conformar el mismo Estado. Es que aquí creo que estamos viendo el tema un poco a través, o mucha gente por lo menos lo está viendo a través de los ojos del nacionalismo ruso, ¿no? De ese nacionalismo ruso decimonónico sobre el que se fundamentó primero el Imperio de los Zares y luego posteriormente la Unión Soviética, ¿no? El hecho y lo que hay es que Ucrania se independizó en 1991, constituyó una república, la República de Ucrania, que con sus altibajos ha permanecido hasta el momento presente y que está reconocido por la comunidad internacional, por lo tanto tiene pleno derecho a existir. Ya les dio un bocado en el año 2014, dos bocados, uno en Crimea y el otro en el Donbass, y ahora ya les ha dado el bocado definitivo. Yo creo que la cosa está bastante clara. Ese es el origen, digamos, medieval. Vale, pero una cuestión. Aquí Putin, por ejemplo, dice, nosotros hay unas raíces históricas que unen nuestra identidad como un solo pueblo y todo lo que tú quieras. Pero a partir de ahí, ¿no hay más allá de unos intereses puramente nacionalistas por parte de Rusia y expansionistas? Me imagino que también influirá en esto pues cierta estrategia geopolítica de la situación de Rusia con respecto a la OTAN y todas estas cosas, ¿o no? Sí, esa es una de las coartadas que ha utilizado el Kremlin en esta ocasión. A ver, cuando se produjo la implosión de la Unión Soviética, las repúblicas socialistas soviéticas que la conformaban, nos recuerda que URSS es Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. Cada una se separó y se fue por su cuenta, ¿vale? Todas esas repúblicas. Rusia era una de ellas, la mayor de todas, pero era simplemente una de ellas, la central, la más importante, pero una república. Pero había unas cuantas más, unas cuantas en Asia, de nombres que terminan todos en Stan, como Tayikistán, Kirguistán, Uzbekistán, el propio Kazajistán y luego las europeas, que se separaron y constituyeron repúblicas aparte. Ahí ha habido casos de éxito, como son las repúblicas bálticas, Estonia, Letonia y Lituania, que se modernizaron rápido, se enriquecieron rápido, hicieron grandes reformas económicas y políticas y hoy son países perfectamente equiparables a los de Europa Occidental, en algunos casos más ricos que los de Europa Occidental, y casos de fracaso, como puede ser el caso de Ucrania o el caso de Moldavia, que trataron de prosperar, pero no lo consiguieron, por infinidad de razones.
porque los gobiernos eran muy corruptos, porque no consiguieron superar esa fase burocrático-socialista de la época soviética, porque se les fue la población que valía después de la implosión de la Unión Soviética y después fue muy difícil tirar para adelante. En fin, porque tenían la industria en la pura ruina y no hubo inversión suficiente para levantarla. Todo ese círculo virtuoso que describieron las repúblicas bálticas no se describió al sur, concretamente en Moldavia y en Ucrania. En ese momento, la república más grande en la Unión Soviética Europea, en la parte europea de la Unión Soviética, era Ucrania. Moldavia es pequeñita, tiene el tamaño de Bélgica más o menos, y las repúblicas bálticas también. Y luego encima de Ucrania está Bielorrusia. Bielorrusia intentó en los años 90, la primera mitad de los 90, hacer una revolución democrática, pero en el 94 apareció Lukashenko, que enfeudó el país a Rusia. A la Rusia en aquel entonces todavía de Boris Yeltsin, que después vendría Vladimir Putin, ya a partir del año 2000. En el caso de Ucrania, lo que han estado es dando bandazos. No han sabido muy bien los propios ucranianos, hasta hace bien poco tiempo, qué hacer con el país. Si estar más cerca de Rusia o estar más cerca de Occidente. Si ir en la línea de Bielorrusia o ir en la línea de Lituania, que son, por hablar de dos países que tienen muy cercanos. Bien, en esas coordenadas se entiende que llegado el momento, sobre todo en la primera década de este siglo, cuando la OTAN se acababa de expandir hasta los mismos bordes de Rusia, incorporó en el año 2004, por ejemplo, se incorporaron las repúblicas bálticas, se había incorporado todo el antiguo Pacto de Varsovia, la propia Polonia, por ejemplo, se había incorporado Hungría, se había incorporado Rumanía. Bien, se plantearon incorporar también a Ucrania y a Georgia, que era una de las repúblicas del Cáucaso, junto a Armenia y junto a Azerbaiyán. ¿Qué pasó entonces? Pues que en Rusia no les sentó bien, porque dijeron, bueno, vamos a tener la Alianza Atlántica a 400 kilómetros de Moscú. El hecho es que ya la tenían, y muy más cerca incluso de una ciudad grande, porque Estonia está a 100 kilómetros de San Petersburgo. Pero bueno, a partir de ahí, Rusia ya no era la Rusia del año 91, la Rusia de Putin del año 2010 era un país mucho más rico, que había conseguido reconstituirse, en parte al menos económicamente, que se había convertido, no sé quién dijo aquello de que Rusia era... este tipo que fue candidato para la presidencia de Estados Unidos en 2008 contra Obama, pues este tipo de McCain. McCain, sí. Que Rusia era esencialmente una gasolinera disfrazada de país. Bueno, pues como gasolinera, si la gasolina está alta, al dueño de la gasolinera le va bastante bien. Y era un poco lo que había sucedido en Rusia, varios años de mercado alcista en las materias primas, especialmente en materias primas como el petróleo o ciertos minerales, pues habían hecho que entrase muchísimo dinero en Rusia. Se puede ver en el Moscú de nuestros días. Tienen unos rascacielos que ya les gustaría a muchas ciudades de Occidente tener esos edificios tan altos y una ciudad tan moderna, al menos en parte. Es decir, no es que los rusos hayan mejorado sustancialmente su nivel de vida, ni muchísimo menos se han incorporado al primer mundo, pero la Rusia de hoy no es la Rusia acabada y acogotada del año 99, del año 2000. Bien, en ese punto la cosa se empezó a contaminar, porque Rusia no quería que fuese más allá. Y ese año hubo una guerra que pasó muy desapercibida, en el verano de 2008, y es cuando a Putin no se le ocurrió mejor idea que, para evitar que Georgia siguiese avanzando hacia Occidente, fue invadir el país. Fue la guerra de Osetia y de Abjasia. Dos comarcas, regiones, exactamente. Georgia es un país pequeñito que tenían una minoría rusa bastante grande. Una de las cosas que había sucedido durante el Imperio Ruso y luego posteriormente en la época soviética es que las repúblicas habían acogido población rusa o ruso hablante, sin ningún problema, que se iban a vivir en el mismo país a fin de cuentas. Es decir, un tipo que se había formado, qué sé yo, en Perm, en mitad de Rusia, pues le mandaban a trabajar a una ciudad ucraniana, ya se quedaba allí, se casaba con una del lugar y tenía sus hijos y ya era un ucraniano más, aunque su origen era ruso. Lo mismo había sucedido en Georgia. Se habían formado comunidades realmente grandes, el caso de Transnistria, en Moldavia, habitada básicamente por rusos. Y esas comunidades pidieron auxilio y ayuda a Moscú. Invadió Osetia del Sur, invadió Abjasia, creó dos repúblicas títeres que no reconoce nadie y ahí están. Son esencialmente parte de Rusia. Esa misma operación la repitió, mucho más ambiciosa, obviamente, porque de Georgia nadie se acuerda, pero la volvió a repetir en 2014 con Crimea. En este caso le arrebató la península entera, que era una región de Ucrania, y no creó una república títere, se la anexionó a Rusia. La convirtió en un sujeto federal. Y después de hacer eso,
a las comunidades de habla rusa, étnicamente rusas, del este del país, del área del Donbass, en la cuenca del Don, que había sido en su momento una de las regiones industriales más importantes de la Unión Soviética, es donde había crecido Nikita Khrushchev. A esas promocionó y fomentó una guerrilla interna, que se separasen de Ucrania y conformasen repúblicas aparte. Estas son estas dos repúblicas de Lugansk en el norte y Donetsk en el sur. Son pequeñitas, eso sí, cada una de ellas tendrá aproximadamente el tamaño del País Vasco, pero claro, Ucrania de pronto se vio con que una parte entera de su país, una región, se la había invadido y anexionado el vecino, y otra, el vecino le había montado una insurgencia y le había separado dos regiones, que no están oficialmente anexionadas, pero que sí van por su cuenta. No es la región completa, son solo una parte de los oblast de Lugansk y de Donetsk, pero vamos, ahí ya se rompieron todos los puentes de entendimiento. Eso sucedió unos meses después de que en Kiev se produjese una cadena de manifestaciones muy grande llamadas Euromaidán, por la plaza de la Independencia de Maidán, que es una de las principales plazas de Kiev. ¿No hubo tiroteos ahí donde Murió gente para aburrir. había francotiradores y cosas así? Recuerdo. ¿Qué pasó en aquella ocasión? En aquel entonces el presidente de Ucrania era Víctor Yanukovych, un tipo de creencias rusas o prorruso, podríamos denominarlo. Lo habían elegido en las anteriores elecciones y él había prometido, claro, ten en cuenta que Ucrania electoralmente está partida en dos. El este del país es de simpatías rusas y el oeste de simpatías europeas. Si miramos, de hecho, el mapa étnico de Ucrania, lo que nos encontramos es que el número de hablantes de ruso como primera lengua en el oeste es muy pequeño, del 2%, del 3%, mientras que en el oeste es muy alto. Tenemos que la mitad o casi la mitad de la población tienen como primera lengua el ruso. Por lo tanto, tenemos dos Ucranias claramente diferenciadas. Esto les ha creado un problema siempre cuando han tenido elecciones. ¿Cuál de las dos Ucranias terminaba eligiendo al presidente? Yanukovych se presentó, ganó las elecciones y las ganó para convencer a esa Ucrania del oeste, esa Ucrania más pro-occidental, que iba a llegar a un acuerdo con la Unión Europea, un acuerdo especial. No se habló en ningún momento de la OTAN ni nada de esto, simplemente con la Unión Europea, que es un anhelo que tienen los ucranianos desde hace mucho tiempo. Caray, ven a sus vecinos, ven a Rumanía, pues que no le va nada mal. Ven a Eslovaquia, que no le va nada mal. Eslovaquia está en la zona euro. Ven a antiguos paisanos suyos, como los lituanos o los letones, que les va estupendamente. Entonces, ¿por qué a nosotros no nos va igual? Quizá nuestro problema está en que no estamos todavía en la Unión Europea. Pues bien, Yanukovych cerró ese acuerdo con Bruselas a finales de 2013 y cuando iba a entrar en vigor decidió romperlo. Y algunos, al principio eran pocos, luego cada vez fueron más, ucranianos, decidieron manifestarse en la plaza de Maidán. Al principio era una manifestación sin más importancia, pero la cosa se complicó porque Yanukovych desató una represión brutal. Brutal, una cosa que aquí en España directamente ni consideraríamos, que disparando a los manifestantes, una auténtica locura. Hay un buen documental que dio Televisión Española hace no mucho, hace unos meses, sobre las protestas de Maidán que te lo deja bastante claro. Bien, pues esa invasión de Crimea y lo de Lugansk y Donetsk sucedió después de lo de Maidán. Y ya digo, después de esto se rompieron todos los puentes. Yanukovych tuvo que abandonar el país a la uña de caballo o a uña de helicóptero. Hoy vive exiliado en Rusia. Y hubo nuevas elecciones, vino Poroshenko y luego en las elecciones de 2019, justo antes de la pandemia, ganó este tipo, Volodymyr Zelensky, que es un antiguo actor que se presentó a las elecciones pues como una especie de líder populista conocido, no lo sé, como si en España se presentase a las elecciones Antonio Resines, una cosa así, más o menos, para que te hagas una idea, un actor cómico que todos los ucranianos le conocían, que él había hecho una serie muy famosa antes justo de ser presidente, una serie que se llamaba El Salvador del Pueblo, algo así, que se representaba al presidente de Ucrania. Y aparecía, bueno, luchando contra la corrupción, etcétera. La corrupción está muy extendida en Ucrania, como en prácticamente todas las antiguas repúblicas soviéticas, exceptuando las repúblicas bálticas que se han conseguido alcanzar un Estado de Derecho propiamente dicho, ¿no? Entonces, se presenta a las elecciones, las gana, y luego viene la pandemia, pero claro, una de las cosas que puede ver es que los ucranianos son básicamente pro-occidentales. Piensa que Rusia ya les ha quitado Crimea, donde estaban donde el porcentaje de población rusa era mayor. La otra parte es el Donbass, que está semi-ocupado, bueno, hoy ya completamente ocupado por Rusia. Luego
la representatividad de los rusos quedó mermada precisamente porque el propio Putin les había invadido esa parte del país. Ujú. Y vamos a ponernos no lo sé, a traernos esta misma historia a España. Imagínate, qué sé yo, que Francia se anexiona a la provincia de Huesca o se anexiona a la Navarra. Ujú. La anexiona y la incorpora a Francia como un departamento. Y además organiza una guerrilla en los Pirineos que organiza una república pirenaica que se independiza también por su cuenta y que está financiada y mantenida y armada por Por los Francia. franceses. Bien, esa situación que en Occidente es directamente impensable, pues es lo que está sucediendo en Ucrania. Al final, pues ha terminado como algunos analistas decían que iba a terminar. Yo la verdad es que no lo quería creer, lo digo, no pensé nunca que Putin se atreviese a una cosa similar, es decir, a saltarse ya a la torera el derecho internacional. En Crimea pudo salir del paso de aquella manera porque la población en Crimea era mayoritariamente rusa. Además, los rusos ya tenían la base de Sebastopol, que habían acordado compartirla con los ucranianos, y él se encargó de hacer un referéndum. Siempre puede decir, ojo, que los crimeanos quieren ser rusos. Yo simplemente lo que he hecho es escuchar su voz, nada más. Pero es que en este caso ni siquiera tiene eso. Es una invasión dura. En Crimea no hizo falta disparar un solo tiro. Ya. Los de Crimea les recibían con banderas de Rusia y cantando el himno. O estamos viendo lo que está sucediendo en Kiev ahora mismo o en Kharkov. Les están recibiendo a la carrera, huyendo del país o directamente enfrentándose a ellos. Están teniendo que bombardear sus casas, en una palabra. Vamos, ahí están las imágenes que hemos tenido ocasión de ver durante todos estos días. Pero una cosa, ¿Putin no se justifica a la hora de hacer esta invasión en un supuesto acuerdo que Ucrania aceptó sobre la independencia de estas regiones y que luego no cumpliría? No, los O acuerdos sea, que yo pusieron lo que he encima visto a de la gente mesa, defendiendo como la postura rusa, ellos lo que estarían diciendo es que Ucrania había pactado que estos territorios se iban a independizar, pero que al no cumplir esto, pues Putin se ha visto obligado a... a ver, yo no defiendo ninguna postura, yo me limito a observar y en tratar de entender lo que está sucediendo. Yo no tengo ninguna relación ni con Rusia, ni con Ucrania, ni con ninguno de los actores locales. Ninguna, cero. No estoy metido en aquello. Yo soy periodista y me dedico a hacer Sí, análisis pero de por eso temas te pregunto que internacionales y si realmente me dedico a mirar existía algún acuerdo a partir del cual Hubo, Ucrania se había comprometido a esto. sí, hubo dos protocolos, dos acuerdos en Minsk que se firmaron entre finales de 2014 y principios de 2015 por parte de Rusia, Ucrania y como observadores estaba Bielorrusia, Alemania y Francia. Está la foto ahí, se puede ver. Si buscáis en la hemeroteca, veréis a Merkel, veréis a François Hollande, que estaba todavía de presidente de Francia, porque se temía que el problema en el Donbass se terminase extendiendo a otras partes de Ucrania. Entonces, para evitar una guerra mayor, bueno, pues decidieron poner ese cortafuegos y se alcanzaron esos protocolos que estipulaban una serie de puntos que ambas partes se han saltado a lo largo de los últimos 8 Ujú. años. De una manera u otra, ambas partes, tanto los ucranianos como los rusos o estas repúblicas prorrusas del Donbass. Así que los que dicen, no, es que Ucrania se lo había saltado, Rusia también. Habían dejado, esto es como cuando tienes una herida muy grave y le pones una tirita. Sí. Pues los protocolos de Minsk eran una tirita para unos meses, para realmente solucionar el problema un poco más adelante, pero dejaron que la cosa se intoxicase sola. No ha habido voluntad ni por parte de Rusia ni tampoco por parte de Ucrania de resolver ese tema. Y por supuesto, la comunidad internacional se lavó las manos. Bueno, mientras se quede todo aquí no hay ningún problema. Bueno, podemos convivir con que hay dos repúblicas en pie de guerra inexistentes para la comunidad internacional en el extremo este de Ucrania. No nos importa. ¿Qué pasa? Cuando te has puesto la tirita y la tirita es para tenerla durante 2 horas, si la dejas, pues al final la tirita se estropea y se te termina infectando la herida, que es lo que ha sucedido al final, muchos años más tarde, pero al final. Luego, el régimen de Vladimir Putin no es el mismo hoy que hace 15 años. Es un régimen que se ha ido haciendo más autoritario con el tiempo. Hace ya años que Putin ya no quiso ser simpático en el extranjero. Hace 15 años todavía lo procuraba. Ujú. Visitaba los países occidentales, se fotografiaba, en fin, Putin tiene fotografías con todo el mundo y abrazos y poco menos que se echaba una partida de ajedrez con casi cualquier líder mundial que le invitase, ¿no? Y se le cortejaba y se le agasajaba. Bien, Putin quiso dejar de ser simpático y quiso hacer que su poder fuese mucho mayor dentro de Rusia y que fuera se le percibiese como una potencia seria y a tener en cuenta.
si el Putin del año 2007 no hubiera hecho esto. Ya. Aunque ya apuntaba maneras, Y ¿eh? las relaciones que tenía, por ejemplo, con Donald Trump, que eran. De hecho, hubo mucho revuelo en aquel momento porque decían que Rusia habría intervenido en las primeras. Bueno, en las elecciones en las que Trump salió investido como presidente. Bueno, una de las cosas que ha hecho Rusia, y eso ha quedado documentado, es valerse de dos vías, teniendo en cuenta que económicamente no es un país importante, es un país que tiene un PIB ligeramente superior al de España, vamos, que no es ni muchísimo menos, está bien, pero claro, compara el tamaño de España y el tamaño de Rusia, sobre todo su población. La población de Rusia es más de 3 veces de la española y producimos esencialmente lo mismo. No tiene una economía importante. Además, ha sido Putin en ese aspecto incapaz de incorporar al país al primer mundo, que era lo que se esperaba de él. ¿Por dónde podía salir? Sigue teniendo un ejército poderoso, pero claro, muy lejano del de Estados Unidos, aunque solo sea por la cantidad de dinero que le destina. A veces se nos olvida que Estados Unidos se gasta el 50% del gasto militar mundial todos los años. Estamos hablando de 600.000 millones de dólares cada año, ¡pum!, que vierte sobre el ejército. No hay nada parecido. Tiene flotas con los portaaviones más sofisticados por todos los océanos, por los 7 mares. Dispone de los mejores cazas, de los mejores sistemas de espionaje, porque eso cuesta dinero, la guerra es cara, los aparatos de guerra son caros, y el único país del mundo que lleva gastando mucho dinero desde hace mucho tiempo es Estados Unidos. Ahí tampoco se podía medir de manera directa. Bueno, pues atacó por dos vías. Una, sabedor de lo importante que es la información, creó una red auspiciada desde el Estado, una red de medios de comunicación esencialmente televisivos como RT o como Sputnik. Sputnik, Ujú. para desinformar esencialmente. Primero para hablar bien de sí mismo, de lo importante que es Putin y la Rusia de Putin, y luego pues para más se hacen en distintos idiomas. RT se hace en español y no solo en español, se hace en francés, Sí. se hace en De inglés, hecho, se hace fue en italiano, en RT cuando alemán. fue toda la crisis del 1 de octubre aquí en España, los que Sí, tenían noticias que decía tanques en las calles de Barcelona y tal, y algunos titulares que eran muy sensacionalistas y que realmente correcto. querían poner hincapié La en el capacidad, énfasis en nacionalista catalán y defender aquello. correcto. La capacidad de desestabilización que tienen los medios de comunicación es muy grande. Eso es evidente en nuestro mundo y más en los tiempos de las redes sociales y de que estamos todos hiperinformados y que tenemos sobre todo la información a muy poca distancia. Ahí invirtió tiempo y dinero. Y luego también lo hizo en ciberseguridad. Cuentan que Rusia dispone de los mejores hackers y de los mejores expertos en seguridad informática del mundo. No sé hasta qué punto será cierto, pero sí tienen capacidad, por ejemplo, para poder tirar páginas web, sitios enteros, en fin, hacer todo tipo de actos de ciberpiratería. Y eso también lo ha utilizado. Y lo ha utilizado de manera intensa. De ahí que la mano del Kremlin se ha podido ver de manera muy clara, además, en acontecimientos como las elecciones estadounidenses de 2016, el referéndum del Brexit de 2016, la crisis de Cataluña de 2017, todo lo que fuese hacia la desestabilización de lo que él considera la principal amenaza para él y para su régimen, que es Occidente, pues lo ha utilizado. Y, claro, no puede utilizar la fuerza de las armas porque no va a meter miedo a Estados Unidos con unos soldados en la frontera, pero sí le puede meter miedo con unos hackers o sí le puede meter miedo con Ujú. cosas como la que hizo en aquellas elecciones, ¿no? Acuérdate, se crearon miles y miles de perfiles falsos en Facebook y en otras redes sociales que estaban a favor de Trump porque se la tenía jurada a la candidata, a Hillary Clinton. Ujú. Bueno, a ver, Sabía. que muchas veces, en esto muchas veces pecamos de reducirlo todo. O sea, no creo que Trump ganase exclusivamente por el apoyo velado de Rusia, ni que todo lo de. Pero quiero decir que sí que ha estado ahí detrás siempre él intentando apuntalar y mover y desestabilizar lo que tú decías, estos países, más allá de que podamos convertirlo a él como el señor que maneja los hilos y que ha estado detrás de todo esto. Que es que la Mira, gente aquí, lo digo porque inmediatamente la gente intenta reducirlo luego rápidamente todo a. Ah, bueno, pues si ha pasado esto ha sido por este señor, o por Soros, o por esto otro y rollo de no. Hay muchos agentes aquí que forman parte de este tipo de dinámicas. Mira, yo en el caso de RT lo conozco porque a mí me llamaron en alguna ocasión en el pasado para hablar del Brexit. El Mm. Brexit yo le dediqué mucha atención en la contracrónica y en su momento fue uno de los temas a los que me agarré y le di muchísima continuidad a lo largo de varios años y no sé cómo, pues debieron descubrir que hablaba mucho del tema este y me llamaron
para entrevistarme en algunas ocasiones, hablar de las cosas que iban sucediendo, de las negociaciones, en un pequeño estudio que tenían, no sé si seguirán teniendo en Madrid, en la Plaza de España. Y yo recuerdo que iba para allá, me cogía el metro, me iba hasta la Plaza de España y llegaba allí, me hacían las entrevistas, me las hacían desde Moscú, un programa en español, hecho en español. Y bien, todo muy correcto, me preguntaban esto, lo otro, pues como cuando le preguntas algo a un periodista que está enterado de un tema. Y luego, si en alguna ocasión veía el programa o veía extractos del programa, veía que me sorprendía, pero el tono general del programa era básicamente decir a los hispanohablantes, porque RT en español no solo se hace para España, sino para todo el mundo hispano, el tono era: la Unión Europea es un fracaso, Inglaterra se va, esto se va a ir a freír puñetas. Y decía, hombre, no es para tanto, ¿no? No hay que hacerlo de una manera, pero era el tono. Esa parte a lo mejor te la editaban fuera y de bueno. El tonillo general, no, yo me limitaba a responder, pues, ¿qué ha dicho Teresa May? Y yo pues comentaba, ¿no? Me sacaba algunas claves y tal. Bien, esa parte es uno de los pilares del poder ruso actual. El otro es la parte esa que comentaba de los hackers, que te pueden hacer todo tipo de perrerías en un mundo interconectado como el nuestro, es que te pueden extraerte datos sensibles, es que te pueden paralizar infraestructuras críticas, es que te pueden hacer un roto de 3 pares de cojones. Esa es la verdad. Acuérdate lo que hicieron los norcoreanos en esta empresa, en los estudios estos, Universal, creo que era, hace unos años, a raíz de aquella película, la de Interview. Sí, la de la entrevista con Seth Rogen y James Franco, salieron recuerdo. los datos de los pagos que realizaba, de lo que ganaban los actores, etcétera. Es que un hacker te puede hacer mucho daño. No te digo ya si tienes a centenares de ellos encima y además son buenos. Así que Putin utiliza lo que tiene. Estados Unidos utiliza lo que tiene. En esto cada uno, en fin, ya sabes, en política nacional no hay ni buenos ni malos y en geopolítica tampoco. Lo que sí hay es causas más nobles y causas menos nobles. A mí personalmente el modelo de Estado y de país y de mundo que tiene Putin en la cabeza no me gusta. Ya está, yo sigo considerando que yo soy liberal, sigo considerando que lo que representa Occidente, el Occidente liberal, es superior moralmente, nada más. Y creo que lo deberíamos defender, que deberíamos defender nuestras democracias, nuestros estados de derecho, deberíamos defender sistemas que respetan a las minorías, deberíamos defender la libertad de expresión, la libertad de prensa, todas estas cosas en las que hemos nacido y que creemos que conforman una sociedad saludable, ¿no? Bien, Vladimir Putin no cree en eso. Rusia, a efectos prácticos, es una dictadura. Hay elecciones y lo que tú quieras, pero en el momento en que un opositor hace un poco de daño, le meten en la cárcel. A los periodistas o se exilian o les asesinan. Esto es una cosa que a veces se nos olvida cuando dicen, no, es que Putin es igual de malo que, qué sé yo, que von der Leyen. No es lo mismo. En la Unión Europea o en Estados Unidos, cualquiera puede opinar lo que le venga en gana. Ya está. Tú y yo estamos aquí hablando libremente. Si en lugar de estar en Madrid estuviésemos en Moscú y se nos ocurriese hablar mal de Vladimir Putin y de su partido, seguramente es el último stream que hacías en Twitch, Sergio, porque al terminar te venían a buscar problemas. Y yo, por supuesto, también. Caray, mira cómo está Alexei Navalny. Si es que los disparates que este tipo ha perpetrado contra la libertad de expresión en Rusia y contra libertades elementales son continuos. No sé, no entiendo muy bien. Decía el otro día en Twitter, puse un tuit en el que venía a decir que no entendía muy bien cómo la izquierda, Putin es esencialmente un nacionalista conservador, ambos en el lado nacionalista y en el conservador en grado extremo. Puedo entender que la extrema derecha europea esté a favor, representa el hombre fuerte con el que ellos sueñan. Me parece lógico. Me parece repulsivo la idea esa del hombre fuerte y el aquí mando yo, pero los puedo entender. Pero esa misma izquierda, en muchos casos izquierda posmoderna, no termino de entender por qué apoyan o justifican a Putin. Un tipo que, bueno, a esas de Femen, no sé, unas no recuerdo el nombre, que se levantaron la camiseta, estas cosas que hacen las de Femen, ya sabes. Y creo que fue la Catedral de Cristo Salvador de Moscú, es que las metió 2 años entre rejas. Yeah. Hombre, yo no sé hasta qué punto lo apoyan, pero a lo mejor yo me imagino que lo entienden desde un marco anti-yankee y en términos como antagónicos con la OTAN y todo esto, pues entienden que
Pues como cuando decía, por ejemplo, Pablo Iglesias, lo del tren blindado de Lenin, y que él, por lo tanto, si Irán le ponía un programa para desestabilizar España, pues por supuesto que lo iba a coger, porque había que utilizarlas. Entonces yo creo que, no creo que compartan muchas veces las posiciones que No, no, tiene el mismo Putin, efectivamente. pero sí que me parece que lo que ellos comparten es que exista alguien que le haga frente a lo que ellos entienden como el terrible neoliberalismo Correcto, capitalista correcto. americano y la OTAN y etcétera. Bueno, básicamente lo que viene a demostrarnos con este apoyo tan absurdo es que odian mucho más y aborrecen mucho más la democracia liberal, esa en la que yo me encuentro tan a gusto, que de lo malo que pueda hacer Putin, por ejemplo, contra las minorías que ellos dicen proteger, minorías como las de los homosexuales, por ejemplo. Es decir, el caso de Izquierda Unida, que ha montado una manifestación contra la OTAN en Madrid, no sé si es para hoy o para mañana. Bueno, lo que estáis demostrando, chicos, es esto, es que realmente toda esa defensa a ultranza que decís hacer de las minorías nada, es hablar por hablar. Luego, a la hora de la verdad, lo que de verdad odiáis es esa sociedad diversa propia de una democracia liberal, Ujú. en la que yo desde luego creo, ¿eh? Y creo a pies juntillas. Por lo tanto, aquí, al margen de cuestiones puramente políticas y de pura estrategia, si nos pasamos al lado moral del asunto, bien, creo que el lado correcto de la historia es en el que estamos nosotros, en el que están las democracias liberales, que es las democracias liberales de Occidente. Yo considero, y además tengo motivos fundados para creerlo, que nuestros sistemas son moralmente superiores y además de eso nos han traído mucha más prosperidad económica que las autocracias como la de Vladimir Putin o la Ujú. de Nicolás Maduro o la de los ayatolás iraníes. Tenemos más libertad y más prosperidad. A fin de cuentas, uno trata de vivir su vida con ambas cosas, ¿no? Y Putin a los rusos les ha escamoteado y les ha birlado ambas. No tiene nada de modélico, sinceramente. Lo sé, que monta a caballo por Siberia sin camisa. Eso es todo. Ya. Y que les parece mucho y muy masculino. Pues vale. Hay mucha En gente fin. en el chat preocupada por un asunto que también ha salido bastante a colación estos últimos días, a partir, yo creo, apuntalado por la crisis energética que hemos estado sufriendo este invierno, que han subido muchísimo el precio del gas y todas estas cuestiones. ¿Por qué impacto podría tener o qué intereses nos pueden mover a nosotros en relación a, pues, esas relaciones comerciales alrededor de la energía que podríamos tener con Rusia y cómo esto podría afectar a partir de todo esto que estaría pasando en Ucrania y demás? Bien, bueno, vamos a ver. Ya sabes que aquí cada uno pues lee la parte de la historia que le interesa. De lo que se trata es de mantenerse lo más frío posible, ¿no? No lo sé. Tú supongo que como persona honrada que eres habrás intentado mirar a un lado y a otro, ¿no? Sí. Pues ya está. Pero no todo el mundo hace lo mismo, ¿eh? La gente elige lo suyo. Ya sabes que las redes sociales y bueno, y hasta los propios políticos son cámaras de eco. Esa es la verdad. Pero no, pero te he preguntado por lo de la energía. El tema de la energía. Bueno, Claro. el tema de la energía es algo que, bueno, que yo no termino de entenderlo, porque los, los europeos han metido en el agujero ellos solos. Se sabía perfectamente que no se podía depender de un solo proveedor y los alemanes han entrado ahí, pues como entra el borrego al matadero. Hoy por hoy, la mitad, más de la mitad del gas que queman en Alemania proviene de Rusia directamente a través de un gasoducto, un solo proveedor. Si hay una cosa que cualquier empresa sabe es diversificar los proveedores de las provisiones sensibles, Ujú. porque si no dependes solo de él. Y un tipo que no es del todo de fiar. En fin, no le estás importando el gas a tus vecinos de Polonia o qué sé yo, o a Estados Unidos, le estás, o a un socio, le estás importando el gas a un tipo que viene desde hace años dando problemas. Y aun con todas han construido, desde lo de Osetia y lo de Abjasia, han construido dos gasoductos. Joder, el Nord Stream 1 y el 2. El 1 está en operación desde hace 10 años y el 2 querían meterlo en operación este mismo año. Por suerte, Scholz lo ha parado. En Alemania, entre tanto, no habían hecho una puñetera planta de regasificación. En España tenemos 6. En la costa, el gas puede viajar en estado gaseoso a través del gasoducto o en estado líquido muy comprimido en barcos. Bien, en España tenemos una parte, nos llega a través de los gasoductos del Magreb, uno de ellos está cerrado ahora,
y el resto nos llega a través de gas natural licuado en barcos gaseros, que llegan, pues qué sé yo, a Reganosa en el Ferrol o a la regasificadora de Barcelona, o lo que sea, y allí enchufan a la red, lo regasifican y lo descomprimen y lo sueltan en la red. Bien, Alemania no tiene. Hicieron un proyecto para hacer uno en la desembocadura del río Elba, lo de Hamburgo, pero lo dejaron. Nah, da igual, si tenemos el gas de Rusia. Luego, eso más la puñetera agenda verde, que está muy bien si todos queremos descarbonizar la economía y ser autosuficientes, pero las cosas son como son. Tenemos lo que tenemos y disponemos de la tecnología que disponemos. No podemos vivir con la cabeza en 2100, estamos en 2022. Si necesitamos todavía estar con centrales nucleares, pues centrales nucleares, no hay más. No podemos hoy en Europa nutrirnos exclusivamente de energías renovables porque son intermitentes. Ya. ¿Qué vamos a hacer? ¿Apagar la luz o el radiador cuando deje de soplar el viento, cuando deje de lucir el sol? No unas baterías, un tal, pero es que no están desarrolladas todas esas baterías. Quizá en 2050 lo estén ya, y entonces haya que cambiar el... Caray, las propias energías renovables hace 30 años eran casi ciencia ficción. A mí me cuentan de niño que iba a ir por España viendo molinos de viento como hay ahora y no me lo hubiera creído. O placas solares por todas partes. Las cosas cambian, pero en este momento es demasiado pronto. Tienes que ser realista y el resultado pues lo tenemos ahí. Quieren cerrar las centrales nucleares, quieren dejar de quemar carbón, no quieren quemar fuel oil, quieren depender todo de generación eléctrica, pero a su vez no quieren escoger los modos de generar electricidad más baratos y asequibles, sino a través de gas o de renovables, que está muy bien y todo lo que pongas en la planta renovable, bienvenido sea, pero que sepas que vas a necesitar respaldos, te guste o no te guste, porque ya digo, no siempre sopla el viento o no siempre luce el sol. Entonces, ahí ha sido pues como una especie de tiro que se han pegado en el pie. Dentro de 100 años nuestros descendientes lo mirarán sorprendidos y dirán, pero ¿cómo hicieron esto nuestros abuelos? ¿Cómo se puede ser tan tonto? Y hay muchas cosas que me planteo que miraremos en un futuro diciendo, pero ¿cómo? Pero si es que tenéis las herramientas para por lo menos encontrar alternativas para estos discursos o estas... No, pero nosotros seguimos en esto. Oye, te quiero preguntar también, entonces, a partir de todo esto, la posición que está teniendo ahora mismo Europa, el otro día, por ejemplo, en solidaridad pusieron la bandera, ¿no? Lo puso von der Leyen, dijo, ponemos aquí la bandera de Ucrania, estamos muy comprometidos, condenamos muy fuerte estos ataques, nos parece muy mal y ya si acaso nos vemos en otro momento. Ucrania habría pedido a Europa que convertirles en un miembro de la OTAN para que reciban todos los apoyos y demás, pero claro, eso ya avisó Putin que si lo hacíamos pues podía significar un asunto un poco más turbio y más bestia. ¿Cómo ves tú todo esto? Lo de las banderas en los edificios oficiales, bueno, es un detalle. No lo de las banderas, la posición de Europa. La posición de Europa, pues está como un animalito asustado. De pronto se han dado cuenta que en el mundo existen amenazas reales. Es decir, ten en cuenta que Europa vive pues un poco como aquella sociedad de la Belle Époque, en el que la previa a la Primera Guerra Mundial, aquí no va a pasar nada, vivimos en el mejor de los mundos, no hay amenazas a la vuelta de la esquina, todo el mundo es bueno. No hay enemigos, todos nos queremos mucho, podemos dedicarle todo el tiempo del mundo a escuchar a Greta Thunberg metiéndonos miedo, porque claro, nuestro principal desafío es cuándo nos vamos a comprar un coche eléctrico. Bien, pues ahora de golpe se han despertado así, además ha sido de golpe el despertar entre la pandemia y esto, se han encontrado frente a la realidad. En el mundo hay amenazas, el mundo es un lugar peligroso en el que suceden cosas malas y tienes que estar preparado para ellas. Y tienes que enfrentarla como un adulto, no como un niño pequeño. Si quieres seguir manteniendo el nivel de vida de los europeos, que es uno de los más altos del mundo, necesitas energía. Si quieres que nadie te complique tus libertades, que ha costado mucho ganarlas, y tus derechos, tienes que estar dispuesto a defenderlos. Tienes que mantener una actitud vigilante. Caray, eso que decía Jefferson, ¿no? El precio de la libertad es la vigilancia constante. Pues ya está, y eso es lo que no han terminado de entender en Europa. Ahora parece ser que se han encontrado de golpe con esto. Lo de las lucecitas ayer en Bruselas o en estos sitios, pues bueno, es un detalle, no está mal. Ojo, me parece muy bien. Pero esto es como cuando a una chica le regalas flores. Pues aparte de flores espera otras cosas, ¿no? Las flores están bien, pero necesita que le digas otras cosas y que le hagas otras cosas, aparte de las flores. Pues con esto igual, eso sería el ramo de flores. Ahora, aparte del ramo de flores
vais a echarme una mano. No tiene por qué ser una mano militar, que a mí me parecería un error garrafal entrar allí con, es decir, declarar la guerra propiamente a Rusia, porque sería pues algo catastrófico, teniendo en cuenta que involucraría a 4 potencias nucleares, pero la OTAN tiene y los países europeos tienen muchos medios de ayudar al gobierno de Ucrania. Medios financieros, todos los del mundo, no lo olvidemos, tanto Estados Unidos como Europa, entre Londres y Nueva York, se concentra, son los dos grandes principales mercados financieros a los que recurren los propios rusos. Tienes el dólar, tienes el euro y luego, por supuesto, dispones de una tecnología militar muy superior a la rusa en todos los aspectos. Bien, facilítasela a los ucranianos que quieran defender su país. No dejan de ser amigos que te han pedido ayuda. Vamos, de hecho, Putin tiene que estar gozándola porque dice, les está diciendo a los ucranianos, ¿veis cómo los occidentales nos defienden? Se les llena la boca, os ponen banderitas, pero luego a la hora de la verdad no os defienden. Putin a sus amigos les trata de otra manera. Vemos, por ejemplo, lo que hizo en Kazajistán a principios de enero. Le pidió ayuda al de Kazajistán y tardó exactamente 6 horas en ir allá a echarle una mano para que no le echasen del poder. Entonces, yo sí ayudo a mis amigos, a vosotros no. Esto se les llena la boca y aparecen allí, están todos muy deeply concerned, muy preocupados, pero luego a la hora de la verdad no hacen nada. Claro, yo desde aquí lo que veo es mucha gente, sobre todo, lo veo sobre todo en gente de izquierdas que habla, bueno, en general, con esto del no a la guerra, no a la guerra, es que la guerra. Pero claro, hasta cierto punto, en el momento en el que te están invadiendo, o están invadiendo en este caso a Ucrania, y está habiendo una agresión clara por una parte, el quedarte quieto, el no ir a la guerra, hasta cierto punto, significa que dejes que la guerra te la hagan a ti. Es decir, para mí la gente que está diciendo como no a la guerra, en ese sentido está diciendo, bueno, tú estás diciendo sí a la invasión de estos señores y que les machaquen hasta que a estos se ensañen con los ucranianos y ya les quieran dejar en paz, pero claro, si yo a ti, no, yo no estoy en contra de la violencia ya, pero es que te estoy dando de hostias ya. La guerra es mala en toda circunstancia, pero a veces es necesaria. La guerra defensiva es perfectamente legítima. Si te invaden tu país es lo lógico y lo esperable que lo defiendas, ¿no? Comentaba yo ayer en el directo aquí en Twitch, decía que yo soy pacífico pero no soy pacifista. Yo soy pacífico, jamás me he peleado con nadie, pero ni he pegado a nadie nunca, ni nada de eso. Es más, la violencia en sí me repele un poco, pero si tuviera que hacer uso de la fuerza por una cuestión de defensa propia lo haría sin ningún problema. Es decir, no trataría de defender mi vida con todos los medios a mi alcance. Luego los ucranianos hacen bien en defenderse. Bueno, pongámoselo fácil. Bueno, hay gente realmente que lo que se está diciendo es que esta invasión, como algunos comentarios que he escuchado por ahí son como que Ucrania debería rendirse ya, porque realmente la superioridad militar de Rusia es tan alta y tan abrumadora que poco tiene que hacer en este sentido Ucrania si no quiere, pues eso, quemar miles y miles de vidas de sus militares e incluso muchos civiles por el camino. Bueno, les puede hacer la vida imposible. Recuérdalo cómo salió precisamente la OTAN de Afganistán, ¿no? Después de 20 años, o lo francamente mal que lo pasaron los estadounidenses en Irak. Es decir, tú frente a una guerra de estas irregulares lo tienes complicado cuando tienes a tropas regulares sobre el terreno. Los propios rusos deberían recordar lo que les pasó en la propia Afganistán en los años 80, ¿no? Es decir, si quieren desatar un tipo de guerra informal, guerra de guerrillas, ellos conocen el país y están defendiendo su propio país, ¿no? Pues pueden envenenarles bastante la invasión a los rusos. Ucrania es un país muy grande, es más grande que España, no lo olvides. No estamos hablando de un país como Moldavia, que es pequeñito, que puedes llegar a tenerlo controlado con relativa facilidad en cuestión de poco tiempo, pero Ucrania no es así. Vale, es cierto también que es un país llano, no hay mucho donde esconderse, pero si tienen determinación por defender su país, claro, evidentemente tienen que estar dispuestos a poner los muertos. La obligación de las potencias occidentales es facilitarles la tarea. Claro, en este sentido se habla de que en Ucrania ahora mismo habría muchos brotes ultranacionalistas, nacionalistas o lo que tú digas, y esto al final sí que puede desembocar en que por mucho que Rusia tenga la victoria militar, pueda haber una guerra de desgastes, de guerrilla y tal, que tú lo has comparado antes con Afganistán, de la que Rusia pues puede acabar con el tiempo bastante magullada. Sí, muy escaldada. Ten en cuenta que, como te he dicho antes, la mitad occidental del país es prácticamente totalmente ucraniana. Es
Es decir, y hoy por hoy decir totalmente ucraniano es casi sinónimo de decir antirruso. Es muy triste de decir porque efectivamente son dos países hermanos, pero a esto han llegado. Por lo tanto, no lo va a tener tan fácil como cuando invadió Crimea. En Crimea, ya te digo, les esperaban con banderitas, ¿no? Y saludándoles. En Leópolis no va a suceder lo mismo. Allí no van a salir a recibirles y les van a tratar de hacer la vida imposible porque no quieren a los rusos. Por las razones que sea, pero no les quieren. Y esto va a traer problemas. Él verá, puede instalar un gobierno, que es a lo que irá, un gobierno títere en Kiev, al servicio de Moscú, parecido al de Yanukovych. Al propio Yanukovych se lo podría llevar de nuevo a Ucrania, pero eso no va a hacer que se acabe el problema. Esa es la realidad. Se va probablemente a cronificar, o a no ser que, claro, que quieran desatar una represión masiva, y que no lo dudo, tratándose de Vladimir Putin. O mira lo que pasó en Maidán, por ejemplo, ¿no? A todo el que se quejaba. Pero vamos, que de aquí, de una cosa como la que ha sucedido, de una violación tan flagrante del derecho internacional, no puede salir nada bueno. Nada, absolutamente nada bueno. Vale, Así pues que vamos a ir dejándolo. Te voy a hacer una última pregunta, vamos a ir dejándolo por aquí porque esto luego lo quiero subir a YouTube y no quiero que al final las cosas estas, si se alargan demasiado, acaban perdiendo interés. Lo que te voy a preguntar es, hay mucha gente, pues eso, por redes sociales ahora mismo podemos encontrarnos de todo, sobre todo cuando te hacía al principio las preguntas de a dónde vamos y demás. Hay gente que está hablando de la Tercera Guerra Mundial, de madre mía, esto va a ser un desastre sin paliativos, está comparando a Putin con Hitler y este tipo de cuestiones. Tú en ese sentido, ¿cómo lo ves? No te voy a decir que me digas un pronóstico, pero sí que me cuentes un poco qué posibilidades podemos encontrarnos o podemos atisbar en el futuro. Pues no lo sé, porque no soy adivino. A mí no me gusta hacer predicciones porque siempre te equivocas. Supongo, por la manera en la que, la información de la que dispongo, que es la que disponemos todos, yo me nutro de inteligencia pública, no tengo acceso a informes de la CIA ni nada de eso. Por lo que hemos visto hasta ahora y cómo hemos visto actuar al ejército ruso, lo están haciendo todo de manera muy rápida. Necesitan esa rapidez, el tiempo es su principal enemigo, son muchos, son casi 200.000 hombres a los que hay que dar de comer y mantener calientes a diario, y eso cuesta mucho dinero, y como te decía antes, la economía rusa no es una economía grande ni con muchas reservas, es decir, no puede disponer de un ejército tan numeroso durante mucho tiempo en operación. Son 200.000 hombres. Piensa que eso es más que todo el ejército español, que debe de tener en sus 3 armas unos 120.000. Por lo tanto, necesita que esto salga cuanto antes, que lo que sea rápido. Lo más probable, y por como hemos visto hacia donde han atacado, han ido por 3 ciudades, Kharkov, Kiev y Odessa en el sur, y han ido pero sin importarles que haya población civil de por medio, y de manera muy, muy quirúrgica, que van directos a por ello. No quieren entretenerse en ningún otro lado, llegar a Kiev, tomar la ciudad, sacar al gobierno que hay y poner el suyo. Para eso pues ya tendrán sus cálculos hechos. Ese es el plan de Putin, a la vista de cómo se están desarrollando los acontecimientos. Una vez tengan un nuevo gobierno, bueno, declarar la ley marcial, que allí no se mueva ni Dios, y pedir un alto el fuego y transmitirle el hecho consumado a Occidente. Esto es lo que hay. ¿Lo aceptáis o no lo aceptáis? Y además el nuevo gobierno ucraniano, perfectamente legítimo, porque lo digo yo, os pide que se ha acabado la historia. Ya está. ¿Lo aceptáis o no lo aceptáis? Ya veremos lo que sucede, si realmente Putin se termina saliendo con la suya. Por ahora, y según están las cosas, desde luego con Kiev se podría hacer, si no hoy, mañana. Con la capital, es una ciudad grande, eso sí, no es un pueblecito, pero vamos, ya veremos hasta dónde están dispuestos a resistir los ucranianos, que esa es la otra, tampoco lo sabemos. No tenemos ni idea si los ucranianos van a estar dispuestos a defender su país o, por el contrario, van a tirar la toalla, a decir, bueno, pues que sea lo que Dios quiera, ¿no? O se van a ir del país. Hay muchos que están saliendo, ¿eh? Hombre, había leído la noticia que salía en El Mundo de que estaban prohibiendo salir del país a la población de varones, para que en cualquier caso pudiesen llegar a luchar y a resistir contra los rusos. Eso se hace en todas las guerras, Sergio. Si mañana tú nos invadías... Bueno, pero estamos en un momento moderno, Fernando, tío. Perspectiva de tampoco género, ministerios de igualdad, por favor. Si mañana nos invadiesen, Sergio, a ti tampoco te dejaban salir. A mí sí, porque soy muy viejo, pero a ti no te dejaban salir. Bueno. A ti te cogían, te rapaban, macho, y eso sí que sería la calvocracia auténtica, y no te dejaban salir del país, te colgaban un fuso al hombro, un fusil, y venga, tío, a defender, macho. No hay más. Eso se hace siempre, claro. Esto está siendo muy poco de nuestro tiempo, claro. Al final,
A ver si emite una queja formal el Ministerio de Igualdad, porque resulta que el 99% de los efectivos son hombres, macho. Y los tanques no son eléctricos, ni híbridos, ni nada de eso. Están contaminando ahí que flipas, sí, sí. Con porro, macho. Así que bueno, pero vamos, no tengo ni idea de lo que va a pasar. Y quien diga que sabe lo que va a pasar, miente como un bellaco. Esto no se sabe. Es más, el jueves lo invadió y nadie, bueno, esperábamos que iba a ser, teniendo en cuenta y yo así lo comenté el martes en la contracrónica, pero no sabíamos cuándo. No sabíamos cuándo ni cómo iba a hacerlo. Pues ha sido así. Bueno, Fernando, pues muchas gracias por esta clase magistral. Hemos estado aquí 54 minutos. Lo subiré al canal de YouTube, chicos. He desactivado las alarmas y este tipo de cosas porque no quería que interrumpiese el vídeo, pues eso, suscripciones y demás. Ahora os daré las gracias a todos. Muchas gracias, Fernando, por estar aquí. Tienes su canal de Twitch. ¿Tienes canal? Sí. Díaz Villanueva, buscadme. Estoy Díaz ahí, Villanueva en Twitch, se conecta cuando le sale de los huevos, pero lo anuncias por Twitter, por ejemplo, antes de conectarte, ¿no? A veces sí, otras veces se me olvida, pero vamos. Luego tengo un segundo canal, a los que no podéis verlo en directo, tengo un segundo canal en YouTube que se llama La Contra en Directo. Todo por culpa de Sergio, que fue el que me convenció, me lo dijo hace un año. Yo dije, bueno, pensé esto, no sé yo si va a funcionar. Y luego meses más tarde, cuando fuimos a Cartagena, ¿te acuerdas? Sí. Que me lo recordaste. Y bueno, pues nada, la verdad es que está funcionando muy bien y además sois todos, y os lo voy a decir así claramente, en este canal se pueden decir palabrotas, sois todos unos tíos de puta madre. Así que lo sepáis. Pero bueno, tienes que empezar a ponerte la samba cuando suene el tren del hype. Sí, hombre, yo tengo aquí aplausos. ¿Sí? Esto va por Fernando. Sí, ahí. Oye, Sergio, tampoco pongamos mucho. Explícame, ¿qué es ese oso de peluche o el hipopótamo de peluche ese que tienes al fondo? Es el unicornio de la izquierda. Pero ¿y eso de dónde lo has sacado? Esto me lo regalaron por mi cumpleaños porque lo saqué en un vídeo como una animación y me lo regalaron pero es un unicornio como que lo tiene todo. Tiene la bandera LGTB, el feminismo, el Antifa, el tal. Si el Che Guevara viese la bandera LGTB le daba un paralís. Claro, por eso es el unicornio de la izquierda, porque forma parte como de la fantasía que tienen muchos en la cabeza. Y es eso, pues. Y ya a partir de ahí alguien me lo regaló por mi cumpleaños y se quedó ahí. Ya se ha quedado ahí. Muy bien. Bueno, Fernando, pues, chicos, suscribiros a sus canales, La Contra en Directo, Díaz Villanueva en Twitch y La Contracrónica. Bueno, es Fernando Díaz Villanueva el canal de YouTube, no se llama La Contracrónica. Eso, tío blanco eterizaos. Porque estos tíos no sé si saben que están tío blanco eterizados. Lo saben, ¿no? Lo saben. Bueno, para ellos es la calvocracia asertiva. Yo les llamo, pero bueno, la tío blanco eterización también vale. Vale. La cuestión es que al final se os va a caer el pelo, ¿vale? Eso es lo que... Tío blanco eterizados o calvocratas, se os va a caer el pelo al final. Es la conclusión de todo. Muchas gracias, Fernando. Nos vemos, chicos.